Del monitor de la computadora. Los conectores ID o serial ATA 1 o 2 para conectar dispositivos de almacenamiento tales como discos duros, discos ópticos. Los conectores de audio para conectar dispositivos de audio tales como altavoces o micrófonos. Dispositivos de entrada y salida. Cuando hablamos de entrada y salida en informática nos referimos a las señales de información que son recibidas y enviadas por unidades funcionales de un sistema de un procesamiento de datos. Estas señales son utilizadas por diferentes interfaces con el objeto de comunicarse entre sí. Un dispositivo de entrada y salida puede ser utilizado tanto por personas como por sistemas informáticos. En general, ejemplos de dispositivos de entrada son los del mouse y el teclado, mientras que se suele mencionar al monitor y a las impresoras como dispositivos de salida. Sin embargo, todos ellos envían y reciben señales hacia y desde la PC. Los módems y las placas de red son claramente dispositivos de entrada. Retomando el ejemplo de mouse, podríamos decir que es un dispositivo de entrada si lo vemos desde la perspectiva de una persona que realiza movimientos físicos con el mouse. Otro ejemplo de entrada y salida tiene que ver con la información que circula desde y hacia el CPU y las memorias principales de la CPU. Otro ejemplo, el archivo dado a un programa para su procesamiento es una entrada y el resultado del proceso es de una salida. En el desarrollo de la información han jugado un papel esencial los dispositivos de almacenamiento en cuanto a su potencia para guardar grandes volúmenes de información y potenciar la popularidad de las computadoras. La lectora, si reconocemos años atrás, las PC apenas tenían memoria basadas en registros muy elementales, de tan solo podían almacenar los datos que iban a ser inmediatamente operados. La disquetera son los periféricos con los que se accede a ese tipo de unidades de almacenamiento. Gracias. La memoria ROM o de solo lectura es la memoria que se utiliza para almacenar los programas que se ponen en la marcha del ordenador y realizan los diagnósticos. La mayoría de los ordenadores tienen una cantidad pequeña de memoria. Este tipo de memoria suele almacenar datos básicos y la configuración de ordenadores por ser usado principalmente en el arranque del mismo. Por ejemplo, los BIOS y su configuración suele almacenar este tipo de memorias. Hay diferentes tipos de significado de la memoria ROM, como también llamamos memoria cache, memoria extendida, asignación de memoria y tarjeta de memoria. De ahí la memoria RAM. La memoria RAM de una computadora personal es rápida, cara, de poca capacidad y pierde todos los datos cuando deja de recibir electricidad. Al contrario de los discos duros, que son mucho más lentos, más baratos, de gran capacidad y de almacenamiento, y conservan los datos de entre cada apagado y encendido de la máquina. La memoria RAM proviene del acrónimo del idioma inglés Random Access Memory, es decir, memoria de acceso aleatorio. El término no es quizás tan descriptivo de cualquier unidad, siendo que las memorias flash, ROM y RAM reglables son de acceso aleatorio también. Hay dos tipos básicos de memoria RAM. Memoria RAM dinámica. Los tipos de memoria RAM dinámica son diferentes a la tecnología que utilizan. Guardan la memoria RAM dinámica, es la común. La memoria estática no necesitan actualizarse, por lo que es más rápida, aunque también más cara. Ambos tipos de memoria RAM son volátiles, es decir, que pierden su contenido cuando se apaga el equipo. O microchip más importante es una computadora. Es considerado el cerebro de una computadora. Está constituido por millones de transistores integrados. Este dispositivo se ubica en un zócalo
especial en la placa madre y dispone de un sistema de enfriamiento, generalmente tiene un ventilador. Lógicamente funciona como la unidad central de proceso CPU, que está constituida por registros de la unidad de control y la unidad aritmético-lógica. El microprocesador se procesa todas las acciones de la computadora. Su velocidad es medida por la cantidad de operaciones por segundo que puede realizar la frecuencia de reloj. La frecuencia de reloj se mide en megahertz o gigahertz. También dispone de una memoria cache, medida en kilobytes, y ancho de bus, medido en bits. El primer microprocesador comercial fue Intel en 4400, presentado el 15 de noviembre de 1971. Actualmente las velocidades de procesamiento son miles de veces más grandes que los primeros microprocesadores. También comienzan de integrarse múltiples procesadores para ampliar la capacidad de procesamiento. Se estima que para 2010 vendrán integradores hasta 80 núcleos en microprocesador. Son llamados procesadores multicore, concepto básico del procesador. El microprocesador es la parte de la computadora diseñada para llevar a cabo o ejecutar los programas, ejecutando instrucciones que se dan a la computadora a muy bajo nivel, haciendo operaciones lógicas simples o común, de resta, multiplicación, dividir, y viene siendo el cerebro de la computadora, el motor, el corazón que esta máquina está conformado por los siguientes elementos: memoria, unidad aritmética, lógica, puerto de entrada, salida, la unidad control, el reloj que sincroniza la función, los discos duros, que son esto. El disco duro es un dispositivo magnético que almacena todos los programas de datos de la computadora. Su capacidad de almacenamiento se mide en gigabytes, es decir que pierden su contenido cuando se apaga el equipo. Gracias.